Lo interesante también de que yo me acerqué a la maestra para tratar de que me diera una asesoría personalizada como en este tipo de estructuras narrativas no convencionales, que es lo que a mí me llama la atención porque de hecho mi tema de tesis de la licenciatura fue historieta semiabstracta sobre el sueño. Mm, pero al descubrir a la maestra y al platicar con ella, me di cuenta que el seguimiento que ella podía hacer, como era más grande el que yo me había imaginado de un maestro y un alumno, por este pasado que la maestra ya tiene como en la narrativa gráfica y que tiene más visión o tenía más visión que yo y en algún momento la maestra vio esta convocatoria y me dijo... Pues deberías de mandar tu cómic para una ponencia en el área de artes y humanidades. Y yo como que estaba indeciso, tenía muchas dudas si me iban a aprobar como ese espacio, porque al final las personas que que se presentan como en este tipo de eventos, pues son científicos y la mayor parte son doctores en sus campos, en astronomía o en matemáticas o así. Y yo dije, ¿cómo? Bueno, yo no tengo, estudié algo de ciencias, pero al final no terminé la licenciatura y lo que se me hizo muy impactante fue que sí me aceptaron como esa ponencia y yo al principio pues no había pensado mucho en la importancia, pero ya como la maestra me lo explicó, puede ser como un antecedente para si hay alguien más aquí en México que quiera hacer como cómic científico, creo que las puertas pues están abiertas en como en muchos lugares. Y esto mismo me hizo que encontrara, como buscando en internet, una persona como en España que está haciendo cómic específicamente científico. Bien, entonces me parece, digo, vámonos por partes porque no se trata de tirar hate, pues yo tengo una bronca con el hecho de criticar trabajos, estando la gente presente, no por mí, sino por no sé cómo va a caer lo que se diga, ¿no? Digo, un día me lo prometí, por aquí andará Rocky, si es el que conocemos, que se lo dije, ¿no? Si un día criticamos trabajos, pues que la gente que va a entrar al lugar donde se van a hacer las críticas, pues que tenga claro eso, que le van a decir cosas que a lo mejor no le van a gustar, ¿no? Para evitar los malos entendidos, malas jetas y broncas futuras, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, empecemos con las cosas que me han gustado del trabajo, que justo están mencionándose ahorita de últimas por Anabel y por Aaron. Me ha recordado mucho la escuela de cartel francesa y también polaca el hecho de manejar esta iconicidad en algunas páginas, eh, más cargadas al final, eh, que dicen mucho, pues, insisto, a nivel de cartel y cómo se manejan los mensajes en ese formato, esa, insisto, la contundencia o la iconicidad de algunas imágenes. Eso es lo primero que visualmente me pega en los ojos, ¿no? Ah, esta idea de contar cosas tan complejas o tan personales como, no sé, cómo piensa un robot, ¿no? Creo que esto se vale mucho, o más bien, aquí puedo discrepar o estar de acuerdo con Aaron, con el hecho de que no es para todos, ¿no? A lo mejor no todos están buscando eso, lenguajes complejos o contar experiencias complejas, así de complejas o de personales, ¿no? Un sueño o yo cómo me imaginaría que tendría que pensar un robot, ¿no? Hasta pueden pensarse como temas ociosos, pero bueno, no para mí, pues, o no en mi caso, pero como dijeron, a lo mejor no es para todos, ¿no? Hay gente que tiene necesidad de que le cuenten otras cosas o de leer otras cosas o conecta con otras cosas. Está bien, no están ni bien ni mal, simplemente son necesidades diferentes, ¿no? Pues eso me parece valioso de esto mismo. Digo, si dices que esto va a ser un ciclo de varias historias, no sé si con el mismo personaje, pero sí describiendo este tipo de experiencias tan personales, de una manera a lo mejor, insisto, mucho más icónica y con otro tipo de recursos narrativos, me gustaría verlo completo, pues, como para hablar más en conjunto, ¿no? Aquí nada más vemos esta primera parte, que insisto, por lo que estás diciendo, van a tener relación de alguna forma. No me adelanten nada, pues, tampoco se trata de eso, pero bueno.
sería bueno, te digo, ver el conjunto, pues, para saber de qué estamos hablando, si hay algún tipo de relación o alguna conexión, yo sospecho que sí, pero puras especulaciones en este punto, ¿no? ¿Qué más de lo que me ha gustado? Ah, más que el arriesgue, el intentarlo, yo no sé cómo sea, pues, para ti el viaje, ¿no? Digo, ya rayo un poco con las cosas que no es que no me gusten, pero me chirrian, pues. Pero es eso, ¿cuántos ensayos, no? Hay detrás de esto. O hasta qué punto dices, igual son una narración tan ah, compleja o tan personal, eh, ¿qué puntos, no? ¿Qué tantas vueltas se le da a esto? ¿Cuántos ensayos previos hay, no? Esto no es una pregunta para que me la contestes ahora si no quieres, pues, pero es eso, pienso pues en mis propios procesos, antes de llegar a un decir, esta página ya está acabada, ¿no? Digo, en mi caso, pues puede ser mucho más sencillo aparentemente el decir, bueno, ya está bien dibujadita y se acabó, ¿no? En este caso no lo sé. Te digo, no sé si es el fil de la balanza para decir esta obra ya está terminada o todavía le falta. Me lo pregunto pues al leer, ¿no? Pasamos a las cosas que no acabo de entender o que pueden entenderse como las cosas que no me gustan o que no acabo de entender, insisto. Por mi formación entiendo que al hacer cómic uno está buscando comunicar algo. No quiero sonar reiterativo a lo que he dicho antes, pero va junto con pegado. Entonces, en el caso de los artistas plásticos, hablando de otros lenguajes, como el cartel, como la pintura, no necesariamente el mensaje tiene que ser, ¿cómo decirlo?, claro o evidente para todos. Siento que de alguna manera se toca esto que presentas con la pintura. Entiendo pues que el hacer cómics y el hacer este tipo de cómics y los que yo hago es como dos arqueros diferentes. Ya lo he dicho antes con este ejemplo, ¿no? Dos arqueros tienen las mismas herramientas, mismo arco, misma flecha. El que hace cómic, como el que yo hago, o el que me gusta leer, tiene el arco y la flecha y tiene que pegarlo más cerca del centro de la diana o del blanco. Este cómic que presentas, siento que es dispara la flecha y donde pega, ahí pinta la diana. Entendido en que la flecha es el mensaje, pues, que se quiere comunicar y a dónde tiene que llegar. En mi caso tiene que llegar a un punto muy preciso, pues, muy concreto, ¿no? Comunicar algo de cierta forma. Aquí digo, se parece más esto a otro. Llega, pega, sí, pero igual no todos le van a entender o no todos les van a están en el mismo en la misma necesidad, quizá comunicativa, en el mismo canal, ¿no? Habrá quien lo vea, lo barra y se dé la vuelta, ¿no? Diga, no entiendo. Y eso me pasa con las primeras páginas. Y con esta intro, gracias por mencionarme, de verdad no sea ninguna falta, pero digo, me contrae un poco el tardarme más en leer la introducción y el prólogo que el cómic mismo. Tampoco se trata de que, bueno, tienes que tardarte 2 horas o 2 días en leer todo el cómic para que sea un buen cómic, no estoy diciendo eso. Pero es contrariante, si no leo la intro, entonces no voy a entender de primeras ni de segundas, a lo mejor ni de terceras el cómic. Lo mismo me pasa con películas como por ejemplo Star Wars. Si no me aviento todo el carrete de texto con el que empieza la película, pues no le voy a agarrar la onda de qué está pasando, ¿no? Y es algo que me chirria muchísimo, pues, de estas intros tan largas, pues, como para darte a entender qué está pasando, en dónde está pasando, porque si no nos extendemos 2 horas más, ¿no? De película antes de entrar a la carnita, pues, ¿no? Algo similar me pasa a esto, ¿no? Si la intro no me explica que estamos viendo cómo una máquina evoluciona poco a poco y evoluciona su mensaje, como cartel a lo mejor me funcionan, pues, ¿no? O como secuencia de carteles, pero como un conjunto que está de imágenes yuxtapuestas que está buscando contar una historia, puede que ya no me pase tan fácil o me cueste más trabajo masticar y tragar, ¿no? Entonces, eso digo es lo que me chirra al principio, ¿no? Y es mucho de lo que luego le critico vamos a entrar a tirar hate, a el arte VIP, ¿no? Hablando de la ilustración VIP, o como dicen ahora, ilustración aparte también, ¿no? Si no tengo junto a mí la cédula en la que me explicas de qué se trata tu ilustración, concursos de ilustración, de publicaciones aquí en México, no le voy a entender a tu ilustración si no tengo el contexto de para qué, en dónde, y vamos, hasta con el cuento mismo que está buscando ilustrar. Entonces, bueno, para mí como ilustración ese tipo de ejercicios son ilustraciones fallidas, ¿no? Muy personalmente, y es solamente mi percepción, por favor, entiéndanlo así. Eh, la marca de una buena ilustración, y regresemos al cómic, de un buen cómic es uno que no necesita ni al autor, ni introducciones, ni prólogos para contarse eficientemente.
muy discutible a lo mejor, ¿no? Si el trabajo no se sostiene por sí mismo, por lo que está contando, cómo lo está contando y hasta quién se lo está contando, para mí no es la marca de una buena historia contada con cuadritos. En este caso, pues son cómics, ¿no? Insisto, es mi percepción, ¿no? Me chirre un poco este hecho de que si no tengo claro esto que dice la intro, las primeras, no sé, 8 páginas, 6 páginas, no las entiendo como eso, como que hay una inteligencia artificial que está buscando desarrollar un lenguaje o una comunicación. Entonces, yo me pongo en tus pantalones o en tus zapatos y digo, ¿cómo contaría algo así sin el apoyo de estos introducciones y textos, ¿no? Digo, de entrada no es una cosa que no sé cómo contar, ¿no? Hasta me puse a pensar más bien, ¿no será que Samuel está buscando más bien apoyarse de lenguajes de ingenieros, de científicos, y contar esto a través de eso? Y digo, pues como no soy ni lo uno ni lo otro, pues no le entro, ¿no? No le sé, o no estoy entendiendo esa parte, ¿no? Pero digo, ok, pues igual algún ingeniero mecatrónico pues lo entendería así de primera sin ningún pedo, ¿no? Pues sí, ¿no? Estaría bueno, pero no lo sé. Digo, lo dejamos nada más a la pura suposición, ¿no? Entonces digo, insisto, si lo sigo leyendo el cómic sin este conocimiento previo, no digo que esté mal ni bien, insisto, no lo pongamos ahí más bien, está incompleto en todo caso, así lo puedo entender. Eh, y espero pues que sea tomado como eso, como una percepción muy personal. Eso por ahora, chicos. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Sam. Ah, al contrario. Em, no sé si quieran comentar algo. A mí me gustaría un poquito plantear el por qué, bueno, cómo cambia la lectura de un cómic a partir de, del soporte final, ¿no? En este caso, pues hemos tenido que recurrir al formato digital, que pues su lectura es muy distinta al formato impreso, ¿no? Por ejemplo, aquí los que podemos tener este acceso al formato impreso, pues la lectura es un poquito distinta, ¿no? En el PDF tenemos que imaginar esta separación de doble página. Y bueno, parte de la solución final que tuvieron esta composición de página de este proyecto de Samuel fue a partir del lugar donde se desarrolla la historia, ¿no? Se tuvo también como referencia el trabajo de Joe Sacco, el de War, incluso muchos de los trabajos de Joe Sacco se desarrollan en el desierto, ¿no? A espacio abierto. En el caso de este proyecto de Samuel es muy similar, ¿no? Solo que en el mar, ¿no? Pues cómo imaginamos el desarrollo de una historia que sucede en el mar, ¿no? En un espacio abierto, infinito, pues es complejo, ¿no? Y bueno, no sé si quieras, pasar a las primeras páginas, Samuel, por favor. Sí, sí, incluso es muy interesante el proceso de Samuel porque incluso fueron también hallazgos, ¿no? Para él como autor, eh, que a mí me parecieron muy interesantes, ¿no? Porque pues fue como una búsqueda y también como una descarga de esta información mental a soporte, ya sea en este caso virtual, ¿no? Y bueno, aquí es también como interesante el planteamiento narratológico porque inicia intentando o procurando que el lector se identifique con la interfase de una máquina, ¿no? Sí, desde ahí pues creo que es como complejo. Samuel me parece que estudiaste ingeniería, ¿verdad, Samuel? Sí, unos semestres de ingeniería electromecánica, otros semestres de licenciatura en física y al final terminé en artes plásticas. Y bueno, trae ahí un mundo en la cabeza que para él, como bien mencionas, estos elementos son normales, pero para nosotros, bueno, por ejemplo, yo como pues dando seguimiento a su proyecto, pues sí,
él me explica qué significa cada parte de los elementos y pues algunos aún no ubico, ¿no? Por ejemplo, aquí implica la lectura de cada parte de, de la página, ¿no? En este caso, ¿cómo se llaman estas partes, Samuel? En donde dice tiempo de vida, se me olvida siempre. Ah, una interfaz maestra. Sí, la interfase está funcionando como la didascalia, ¿no? La que ubica en tiempo y lugar, ¿no? 2086 Océano Atlántico, nada más que está como iconizada, ¿no? Como se comportaría como parte de la interfase de la máquina. Aunque en realidad, pues una máquina posiblemente no, todo esto lo plantearía de una manera más críptica, ¿no? Solo a partir como de claves, ¿no? Pues sí, sí, sin duda, no es una lectura sencilla, ¿no? Porque implica ya tener algunas referencias previas de lo que son los códigos binarios. En la siguiente, no sé si hacer el spoiler del siguiente proyecto de Samuel, por ejemplo, aquí reconocimiento de patrones, ¿no? Son aspectos propios de la ingeniería, ¿no? ¿Cómo imaginas a una máquina que está reconociendo patrones en el mar, ¿no? Y sí, sí, pues, como, como menciona en las palabras de Octavio, ¿no? Ponerse en los zapatos de Cerebro 36, ¿no? Cómo al estar inmerso en el mar, cómo comenzaría a hacer esta detección a partir del contexto de los elementos que encuentra, ¿no? Em, y sí, sí, son aspectos técnicos que solo la máquina puede descifrar, ¿no? No necesariamente el humano y como bien diría alguien por ahí, hay cosas que no necesariamente tenemos que entender, ¿no? Y eso a mí me pareció como muy liberador, ¿no? No vamos a entender ah, una lectura de códigos binarios y menos a una velocidad como salen Matt puede hacer. Y sí, creo que aquí fue como ese esfuerzo que hizo Samuel de intentar mostrar cómo una máquina iría desglosando información de lo que encuentra, ¿no? A su alrededor. Y bueno, posterior a esta parte que se le llama ocularización, que es el recurso en el que el narrador hace que el lector se identifique con el personaje a través de su propia mirada, en este caso a partir de la interfase, pues pasa a esta parte la que muestra al personaje clave de del siguiente proyecto, ¿no? Que es Muhammad. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Samuel. Ah, pues sí. Bueno, ahorita con lo que decía Octavio de a lo mejor tenemos que tener un antecedente o conocimiento previo para descifrar la obra. Me parece muy interesante un comentario que en algún momento me hizo, hace poco que me hizo la maestra Anabel, donde me decía es que casi casi tu obra podría parecerse como si abrieras como un libro de ciencia, como un libro de ciencia y una persona diría, ¿para qué abro un libro de ciencia como de neurología avanzada o de o de programación de inteligencia artificial si no le voy a entender? Pero acá lo que me hacía consciente la maestra es que tú lo estás proponiendo desde el aspecto de la ficción, no desde el aspecto de que yo soy como un especialista en ese campo. Entonces, se me hace interesante que las personas se pudieran acercar, no sé, que leyeran alguna frase o así. Imagínense, por ejemplo, donde dice procesamiento del lenguaje natural y tan solo esa frase, como poniéndola en el buscador, les arrojaría algo. Entonces, cada,
Se podría decir que se necesita algún conocimiento previo, pero también es como al final la lectura puede ser un poco subjetiva para determinados lectores. Entiendo lo de la metáfora que hace Octavio de que quizás para él es como alguien disparando, como él, los cómics que hace Octavio tienen una finalidad como muy concreta y acá se le hacía como que estoy lanzando y como pues a ver dónde pega, pero también creo que es desde, bueno, que me ha hecho consciente la maestra también de estas disciplinas que se van dividiendo como en estructuras. Todos, todos hacemos como narrativa gráfica o así, pero cada uno está estructurado como en una subestructura como diferente. Y ahorita regresando al ejemplo del cine, está el cine comercial, está el cine autoral, está el cine experimental y así. Y a mí se me hace muy interesante, pues desde este planteamiento cómo son las cosas cuando no se narran de la forma en que nos narran como en Star Wars o en Regresar al Futuro, en este tipo de narraciones comerciales y cómo se narra en este tipo de otro tipo de cine o de arte o de literatura. Y creo que pues al final mis referencias sí terminan siendo pues muy sesgadas a este otro lado, como por ejemplo, hace poco me encontré una película que se llama Una paloma se sienta en una rama a reflexionar sobre la existencia. Y entonces, te recomiendo que veas esa película, Octavio. Bueno, da más una partecita para que veas como como estas otras partes, como que se están explorando como en este momento, a lo mejor esto puede sonar como muy raro o que es algo raro para que las personas lo estén ojeando como mi cómic, pero al final creo que recuerdo una frase que a veces dice Aarón de que, pues no que el cómic era como para niños o infantil o juvenil o así, pero creo que pues al final nada más termina siendo como una técnica en la que todos nos podemos expresar. Lo primero que te iba a decir, Samuel, es que cuando empecé a leer el cómic, a mí me sorprendió primero que no tuviera texto, o sea, a excepción de la interfaz. Dije, como, ah, caray, ¿y ahora cómo voy a entender qué está pasando? Pero como ya te había comentado en otra ocasión, a mí me gusta cómo representan los mundos de la mente, porque pues hubo un momento en el que en tu cabeza ya había ideas, ya había pensamientos, solo que aprendiste a estructurarlos y a expresarlos cuando aprendiste a hablar, pero ya había un lenguaje antes del lenguaje. Entonces para mí tenía mucho sentido que pues no hubiera palabras al principio. Y también cuando empecé a leer que decía, es de una inteligencia artificial que tiene conciencia de sí mismo, se me hizo muy interesante cómo ilustras eso, ¿no? Digo, nadie de nosotros creo que es plenamente consciente de cuando le va a llegar, digamos, una epifanía, ¿no? Y entonces ese ejercicio también se me hacía muy interesante de ver. Me preocupaba también como que pasar las páginas demasiado rápido porque dije, a lo mejor y me estoy perdiendo de algo importante y pienso que, porque son imágenes, me lo puedo pasar muy rápido. Pero creo que a mí me parece que se entiende bien. Incluso aunque haya elementos, referencias que yo no entiendo, me daba la impresión que el personaje principal como que estaba ya creando su lenguaje propio al momento de ir precisamente conociendo el mundo a su alrededor. Y algo que yo creo que tiene hacia el final del relato es que no solo toma conciencia de sí mismo, sino que toma conciencia del entorno y se asume como una parte más del entorno, porque se preocupa por los otros seres vivos con los que comparte existencia.
Y otra cosa que voy a decir alguna. No, no, ya se me fue. Entonces eso sería todo por el momento. Gracias, Leti. Es un tema complejo. Entiendo que eh, al mostrar esta obra siempre es como una duda que le surge en el público, porque en la primera presentación del libro hubo un músico que estaba antes en el escenario y después yo me presenté mi libro y el músico hizo esa pregunta de que yo cómo me sentía, de que si era muy ambiguo lo que yo estaba contando, pero al final he estado procesando mucho como esa pregunta últimamente y siento que, también eso lo junto con la pregunta o las preguntas que me hace la maestra sobre como mecánica cuántica y cosas de ese tipo, porque al final creo que todas van ligadas a lo mismo. Y creo que al final la realidad es así. La realidad que nosotros vemos o que estamos en contacto, al final no nos damos cuenta que para mí la vida es diferente al concepto que tiene Octavio de la vida, al concepto que tiene Aarón, al concepto que tiene Anabel, al concepto que tiene el presidente de México o el presidente de Estados Unidos. Y empieza a ser como esta teoría de las múltiples realidades de que la maestra le gusta explicar como el concepto de lo que es un cómic porque hay igual muchos autores que empiezan a dar su definición y en esta teoría de las múltiples realidades, el que está tocando una pata de un elefante piensa que es un árbol, el que está tocando la trompa del elefante piensa que es como una serpiente y así va escalando, pero al final todos tienen algo de razón. Igual no tienen que, lo ideal sería, ¿no? Que leyéramos el cómic y que todos los lectores, que el 100% de los lectores dijeran, pues todos lo entendimos al 100% y no hay nada de ambigüedad, pero también creo que pues al final convivimos como seres humanos con cosas que no son 100% que sabemos cómo pasan, como lo que pasa después de la muerte, que son ambiguas y aún así como pues seguimos viviendo. Entonces, también esto es como un trabajo que apuesta por irse por otro lado y pues igual, como le decía la maestra, yo espero tener la fortaleza para así terminar como todos estos tomos y no quedarme en el camino. Bueno, eso sería mi mayor logro para mí. Ahorita qué bien que lo mencionas, Aaron, que ves una evolución entre Heliotropo y esta obra, porque al final también sí es algo, pues, de que hace el autor, pero también es mucho de esta guía que la maestra, pues, que ha estado, pues, al lado, como guiándome para ir mejorando y por eso, pues, muchas gracias, maestra. No, al contrario, Samuel. Sí, no, le digo a Samuel que es finalmente su determinación, ¿no? Porque pues sí es tomársela en serio, creerse historietista, no tomarlo como hobby, ¿no? Principalmente el dedicarle una determinada cantidad de horas, ya sea al día o semanales, ¿no? Pero ser constantes, ¿no? Y creo que Samuel ha sido muy constante en esa determinación de hacer cómic, ¿no? Sí, Samuel. Muy bien. Y Gracias, bueno, maestra. finalmente esta solución editorial de este primer tiraje yo creo que es muy bueno porque finalmente tiene pues ese planteamiento en el que no necesariamente se explican aspectos técnicos, ¿no?
Y yo nada más ay, te digo que yo soy de lo peor. O sea, un poco lo que dice Samuel de darle las gracias a Anabel, yo creo que sí, y creo que Anabel no tendrá nada más que decir, no, gracias a ti. O sea, me parece que hay gente que se está diciendo editora y ay, Dios mío, ¿no? Entonces, otra vez tirando hate. Pero no, creo que el trabajo de Anabel está dejando bien claro cuáles son los intereses, ¿no? Y creo que afortunadamente se dio ahí como un encuentro interesante entre un autor con ganas de decir algo, que si se hubiera encontrado otros editores, ay, Nani, ¿no? Entonces, qué bueno que se dio ese encuentro. Bueno, que quería comentar a Samuel que no sé qué opine en cuanto a que ustedes en este momento están fungiendo de alguna otra forma como lectores beta. No sé qué opine Samuel, si sería tal vez necesario un glosario de terminología técnica, ya sea al final o al inicio, que ayude a, porque creo que quedan estas dudas, ¿no? Sí, creo que al estar reflexionando sobre cómo puede ser entendida la obra o varios caminos que nos hemos dirigido a lo largo de la reflexión, sí lo vería necesario, maestra, para una posible reimpresión, como estar poniendo un glosario y ahí un poco tratar de comunicar o que las personas se acerquen a este tipo de temas también. Sí, creo que puede resultar interesante y no termina siendo incisivo en la página y ya es al final como de la obra. Y bueno, finalmente retomando este aspecto que se menciona en el prólogo, ¿no? Este es como, yo al menos consideraría este trabajo de Samuel como una novela gráfica de vanguardia, ¿no? Y generalmente las obras, las novelas gráficas de vanguardia no tienen necesariamente ese glosario técnico al final, ¿no? Queda esta parte como ambigua, ¿no? Por eso es lo que le digo a Samuel, a mí me parece que desde ese aspecto como novela gráfica de vanguardia tal vez no necesitaría ese glosario, pero sí puede hacer una edición como más, pues que tenga ese plus, ¿no? De ese glosario, pero sí, por lo demás, pues creo que pues muy bien, ¿no? Apoyar más este tipo de propuestas de vanguardia, ¿no? En las que se busca que no siempre, pues que haya otros planteamientos narratológicos, ¿no? En este caso de este personaje que no es humano, ¿no? Yo comentaría ahí sobre lo que dijo este Octavio en el asunto de cómo entender este rollo de educar. A lo mejor suena como muy pretenciosa la palabra, ¿no? Pero me parece que mm, si lo volteo, ¿no? Diría que pues, lo contrario probablemente pase por el rollo de la ignorancia. Y me parece que yo peco de ignorante cuando acoto a la historieta a un solo aspecto, ¿no? Y creo que eso, cómo se está dando ahorita en la historieta. Y para que no digan que, ay, ¿por qué siempre habla mal de mis amiguis? Está bien, manitos. Fíjate, por ejemplo, ahorita, creo que fue hoy, en España, el Premio Nacional de Cómic ya le están reclamando porque ¿cómo se lo dan a una mujer? Porque como es costumbre, es agenda. ¿Cómo lo hacen si no es original? ¿Cómo lo hacen si eso no es un cómic? Yo creo que eso es parte, pues, de una educación. Es como la palabra más cruda que se me ocurre para decir, el asunto es como más complejo. Y me queda clarísimo que, otra vez, va a sonar muy grosero, que no es para todos, pero se está haciendo. Y vuelvo a repetir, a mí me parece así como, incluso en México, qué sorpresa. O sea, hay gente que está trabajando dando otra lectura. Eso me parece así muy bien, y lo vuelvo a repetir, me parece muy jodido que no se estén leyendo estos trabajos, ¿no? Eso.